Aleluya. Qué lindo tiempo de oración y de alabanza. De verdad que yo le doy gracias al Señor por su misericordia, porque estas herramientas virtuales definitivamente bien utilizadas sirven para podernos conectar, para poder estar orando y también aprendiendo la palabra del Señor. Todavía siente uno como el aroma de lo que vivimos en adorarte, Congreso Adorarte, siervos fieles. Qué lindo tiempo. Qué palabras tan especiales del Señor nos dio. Realmente valió la pena. Aquellos que estuvimos de manera presencial sabemos, así como dice el dicho, el que lo vive es el que lo goza. Así que, gloria a Dios, una palabra de felicitación para todo el comité organizador, para los staff, para los voluntarios, para todo el personal que hizo posible que este congreso fuera un completo éxito. Y bueno, vamos a retomar el tema de la carta a los Gálatas. Yo espero que ustedes hayan sido muy bendecidos como personalmente lo he sido yo. Yo fui muy bendecido, aunque estudié esa carta hace muchos años en el seminario bíblico y luego tuve que volverla a estudiar por allá en la universidad y en mis lecturas, pues muy bendecido, pero descubre uno cosas nuevas y sobre todo el entender que somos libres en Cristo, el entender el peligro, el veneno del legalismo y el veneno del libertinaje, el disfrutar la verdadera libertad que tenemos en Cristo. No necesitamos hacer obras, cumplir ritos, circuncidarnos, tener una dieta especial para la salvación. Lo único que necesitamos es depositar nuestra confianza en Cristo, en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Rendirnos a Él, esa es toda la clave. Y bueno, hoy vamos a avanzar y para desarrollar este tema está una mujer de la iglesia, a quien conocemos como familia pastoral hace 31 años cuando era una adolescente, pero ahora es una mujer sierva de Dios, sigue soltera, así que si hay por ahí algún soltero bien consagrado que ama a Dios, pues bueno. Pastora Jenny, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pastor Alfonso. Muy buenas noches, amada iglesia. Y un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Y qué bueno que en este tiempo estemos súper conectados estudiando esta carta a los Gálatas que ha sido realmente espectacular. Qué bueno, Pastora Jenny. Yo quiero empezar contando una historia que nos va a ayudar a introducir el tema de hoy, el tema que vamos a desarrollar hoy acerca de la importancia de la obra del Espíritu Santo para poder tener libertad. Porque realmente sin el Espíritu Santo no hay libertad. Y es que se cuenta la historia de un hotel muy lujoso en Noruega, donde pues muchos huéspedes con muchos recursos buscaban allí descanso y un tiempo de vacaciones. Todo en ese lugar era ideal, la comida, las habitaciones, todo era ideal, menos por una niñita que empezó allí pues a practicar sus clases de música que estaba tomando. Ella se sentaba en el lobby ahí del hotel donde estaba un gran piano de cola y con frecuencia hundía una tecla del piano, una nota que no daba ningún acorde. Era tan molesto para la gente, pues que la gente cuando escuchaba a esa niña ahí tocar ese piano, se incomodaban y se iban, decían, no aguantan y se iban a otro lugar como diciendo, hey, ¿qué pasa? Vinimos a descansar.
Pero un día llegó a ese mismo hotel, llegó un renombrado músico, un músico muy famoso y muy talentoso. Y cuando él escuchó lo que ella, la niña, hacía al tocar ahí esa tecla, pues decidió sentarse al lado de ella. Y cada vez que ella tocaba la tecla, él añadía un acorde. Y ella volvía y tocaba la tecla y él añadía otro acorde y otro y otro y otro y otro. ¡Wow! El resultado fue algo maravilloso, una pieza magistral de música. Tanto que los huéspedes que se habían ido del salón, del lobby, regresaron impactados porque era un sonido totalmente armonioso. Después de unos 20 minutos, pues el pianista terminó el concierto con la niña y pues agarró a la mano de la niña y le dijo, miren, señoras y señores, quiero decirles que el concierto de esta tarde se lo deben a esta niña. Pues la niña, y muy seguramente los que estaban allí, sabían perfectamente que ella no había producido la música, pero definitivamente dieron palabras de gratitud por lo que habían experimentado allí. Jenny, ¿qué te parece esa historia y qué podríamos aprender de ella? Tremenda, qué linda historia, qué linda historia. Yo creo que así mismo nosotros somos como esa niña, que quizá hemos hecho todo lo posible por producir música con tan solo un dedo y oprimiendo ahí la tecla, pero hemos fracasado. Y yo creo que el Señor en esta noche nos invita a permitir que el Espíritu Santo se siente a nuestro lado y que Él sea ayudándonos, acompañándonos para permitir que haya armonía en nuestra vida. Permitir que el Espíritu Santo se siente a nuestro lado, nos capacite, nos guíe, nos acompañe y que asimismo a través de su compañía podamos glorificar el nombre de Cristo. Y yo creo que nosotros no vamos a poder solos, no podemos solos, necesitamos de la guía y de la compañía del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es que continuando con este estudio de Gálatas, en esta carta veremos cómo el Espíritu Santo capacita al creyente para gozar de una vida con Cristo. Como lo hemos dicho, sin el Espíritu Santo no vamos a poder cumplir esta tarea. Entonces, si permitimos que el Espíritu Santo nos acompañe, podemos gozar de la libertad en Cristo. Y hoy a la luz del pasaje de Gálatas, desde el capítulo 5, versículo 13, hasta el 6:10, queremos compartirles tres aspectos donde el Espíritu Santo capacita al creyente para poder vivir en la libertad que Cristo nos da. Así que, pastor, ¿por qué no nos compartes ese primer punto? Claro que sí, porque vamos a hablar acerca pues de la verdadera libertad. Y la verdadera libertad la obtenemos obviamente únicamente en Cristo, pero gracias a la acción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo lo único que habrá es legalismo o libertinaje, pero con el Espíritu Santo hay verdadera libertad. Y en primer lugar tenemos que decir que el Espíritu nos capacita para cumplir la ley del amor. Los que toman nota, escriban, el Espíritu nos capacita para cumplir la ley del amor. Bien, entonces leamos lo que dice el texto de la palabra de Dios. Gálatas 5, 13 al 15. Pablo dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados
a ser libres. Oiga eso. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Versículo 14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, parece que vivían agarrados por allí algunos, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Definitivamente, como lo hemos visto en el estudio de esta carta, los creyentes de Galacia eran extremistas. O por un lado se iban al legalismo y a imponer cargas que la Biblia no manda, o por el otro lado al libertinaje. Yo hago lo que quiera, tomo, fumo, bailo, peco, no pasa nada. Y pues de esa manera estaban terriblemente equivocados. Así que Pablo les recuerda, señores, no, ustedes fueron llamados fue a ser libres, no a ser legalistas y menos libertinajes, a ser verdaderamente libres. A eso hemos sido llamados. Tú fuiste llamado, yo he sido llamado no a ser prosperado, rico, famoso, poderoso, sino a ser libre. ¿Y libre de qué? Como ya lo hemos dicho, libre de la culpa del pecado. Porque al entregarle la vida a Cristo, hemos recibido el perdón. Libre del castigo, si hoy tuviéramos que morir, no vamos al infierno, porque ya Cristo llevó en su cuerpo a la cruz toda esa maldición. Pero también libre del poder diario, es decir, hoy, en este mes de octubre, yo puedo ser libre, puedo vencer las tentaciones diarias, pero también, como si fuera poco, libre de la ley, del cumplir esa ley y esas 613 normas judías, la ley ceremonial de la dieta, de que esto no coma, esto sí coma, esto no haga, esto sí haga, el día sábado, no. Cristo nos redimió de todo, absolutamente de todo eso. Y como decía por allá en el capítulo 1 el apóstol Pablo, somos llamados a esa libertad por la gracia de Cristo, un regalo. Y ojo con esto, la gracia y la libertad son como hermanos siameses, son gemelitos, ahí van juntos. Pablo aquí nos exhorta a tener cuidado con algo. ¿Y qué es? Ojo, que esa libertad pues no genere un libertinaje, porque sobre eso es lo que queremos enfocar, mi querida pastora Jenny. Así es, mi pastor, y es que la libertad cristiana no es una licencia para pecar, sino más bien tomar esa libertad como una oportunidad para servir a otros. Y es que por eso en el versículo 13 que leíamos ahorita, dice, servíos por amor los unos a los otros. Y es que es eso, el Espíritu Santo nos capacita, nos entrena, nos ayuda para cumplir la ley del amor a través del servicio, del servir a los demás. Y es que la fórmula podríamos describirla así: libertad más amor igual servicio hacia otros. Aprovecha esa libertad que el Señor nos ha dado, la sumamos a el amor que tenemos a través del Espíritu Santo y que nos capacita para servir a los demás. Y es que lo maravilloso del amor es que de una u otra manera resume las leyes de Dios. Dice la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a otros porque amas a Dios, entonces no les robas, no les mientes, no les envidias, no tratas de hacerles daño. Entonces, de una u otra manera se cumple allí la ley. Y por eso más adelante también nos habla de ese fruto del amor.
el amor que necesitamos para poder servir a otros. Y evidentemente, cuando vemos allí a los creyentes de Galacia, parece ser que les faltaba un poco de amor, porque en el versículo 15 dice, y esto es como súper duro porque dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse los unos a los otros. Miren estas palabras, mordiéndose y devorándose. Esto es como un cuadro de animales salvajes, atacándose los unos a los otros, de pronto los legalistas a un lado, los libertinajes a otro, y estaban destruyéndose y destruyendo la comunión entre hermanos. Y evidentemente les faltaba amor, les faltaba amor. Esto prueba de una u otra manera que la ley no puede obligar a la gente a servir en armonía, amarse los unos a los otros, a menos de que el Espíritu Santo llene nuestros corazones con su amor para poder, sí, amar a otros y cumplir la misión que el Señor nos ha dado. qué lindo esto, porque creo que esto también se ve hoy en día. O yo como pastor encuentro y he encontrado personas que son legalistas y por lo menos siendo el pastor de la Gran Comisión tengo que a veces cargar y recibir todo ese odio. No, ese pastor es un mundano, es un impío por esto, por aquello. Y por otro lado, los libertinos que dicen, no, allá no hay amor, allá son estrictos. Eso es una lucha tenaz, tenaz. Y es que realmente debe quedar claro, el Espíritu Santo nos capacita para poder cumplir esa ley. ¿Cuál ley? La ley del amor. Por eso, por eso creo que es innegociable mantener una comunión con el Espíritu Santo cada día. Oigan eso, hay cosas que en nuestra propia capacidad jamás podremos hacer. Y recuerdo mis primeros años de cristiano, como algunos ya saben, pues yo vine de un trasfondo de mucho pecado, de violencia, de suciedad, de impureza. Y la gente pensaba, y yo también, que yo pues nunca sería cristiano, que eso sería imposible. Y cuando me acerqué a Cristo, la gente, y a veces hasta mi familia que no se sepa, decían, él no va a durar un año en eso. Porque me imagino que ellos pensaban, él va a recaer, él va a volver atrás. Y por la gracia de Dios, aunque sin duda he sido tentado, pero aquí estoy más de 37 años. ¿Por qué? No porque yo descubrí el campeón que hay en mí, no porque yo descubrí cómo hacerlo a mí mismo, no. Yo descubrí el secreto. Y el secreto no es secreto, es rendirnos al poder del Espíritu Santo. Recuerdo a mi madre espiritual que me enseñó, vive un día a la vez. Y eso es lo que hago. Hoy, 4 de octubre, me levanté y dije, Señor, hoy vivo para ti, quiero amarte, quiero honrarte en este día. No me dejes caer en la tentación, líbrame del diablo, ayúdame a estar conectado contigo. Y ahora que han pasado tantos años y hay todavía gente que me hace mal, pues he tenido que aprender a perdonarlos. Perdono a aquellos que utilizan las redes sociales para agredir a nuestra iglesia, para agredirme a mí, los perdono, los amo. Y si algún día vuelven o necesitan algo de mí, aquí estaré para ayudarles con un corazón lleno de paz. Yo no tengo problema con eso. Pero no es que yo soy muy inteligente, es que el Espíritu Santo me da las fuerzas. El Espíritu Santo me da la capacidad. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de un libro maravilloso como la Biblia. Es la palabra de Dios, pero también el tener cada mañana un tiempo de oración. No quiero ser legalista y decir hay que levantarse a tal hora porque caería en el legalismo, pero en lo personal yo no puedo concebir otra cosa en la mañana sino levantarme, orar, hacer mi tiempo con Dios, tratar de edificar a otros, de animar, publicar en mis redes sociales un podcast, un tiempo con Dios, porque creo que eso es importante y de esa manera uno se rinde a la obra y a la acción del Espíritu Santo. Y de esa manera, no solo que tengo libertad, sino que conservo la libertad
y puedo decirlo con honestidad. Yo amo aún a los que me hacen daño. Si alguien me está viendo y es de ese grupito, pues les digo de corazón, los amo. Y oro por ustedes, oro para que el Señor les dé un corazón perdonador, porque me van a tener que aguantar en el cielo. Entonces yo no tengo lío. Entonces, la ley del amor, pues podría yo decirlo para tener como unos puntos. ¿Qué es? Como ya lo dijo la pastora Jenny, es servir a otros. Servir a otros. Yo debo servir a otros. Yo me levanto cada mañana pensando, ¿quién necesita mi ayuda? También es edificarse en vez de destruirse. Yo podría reaccionar a tantos ataques y abrir mis redes sociales para vomitar veneno y amargura. No lo hago y no lo voy a hacer. Prefiero abrir mis redes sociales para edificar. ¿Sabe qué también hago? Restaurar a los que han fallado, pero a los que se dejan restaurar, porque hay gente que ha fallado y como pastor lo digo, por su libertinaje, más por eso que es el tema de hoy, y en lugar de dejarse restaurar se van. Los hemos buscado. La pastora Jenny sabe, el cuerpo pastoral, los buscamos, los amamos, pero ellos no quieren. Y cuando ya están por allá mal, ¿a quién culpan? La iglesia. La iglesia no hizo nada. No, sí lo hicimos, lo intentamos. Indudablemente tendremos que crecer, pero ahí estamos, porque creemos lo que dice Gálatas 6:1. Ese texto es clave para mí. Dice, si alguien es sorprendido en pecado, porque podemos fallar, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Eso es el amor. Además, en Gálatas 6:2 sigue diciendo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Voy a creer lo que la gente, algunos dicen, que son muy poquitos, que la iglesia comete errores, que somos lo peor. ¿Qué deberían hacer? Pues ayúdenos. En lugar de atacarnos, ayúdenos a llevar las cargas, no nos pongan más cargas. Ayúdenos a restaurar. Pero yo a veces veo que no quieren restaurar, sino dañar, destruir. Eso no está bien. Y mire por si queda duda, Gálatas 6, 9 y 10, Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y a veces como pastor digo, ay, pero tanto ayudar a la gente. No, no me canso, seguiré. Y en estos días decía en oración, oía la voz del Señor por situaciones que me pasan en el ministerio. Y el Señor me decía, enfócate en una nueva generación. Sigue pastoreando los que tienes, sigue liderándolos, pero no te desgastes. Enfoca en una generación, no te canses de hacer el bien. Y no me voy a cansar. Espero llegar a los 80 y a los 80 todavía estar invirtiendo en niños, en adolescentes, en jóvenes, en esas nuevas generaciones, porque sé que cosecharemos si no nos damos por vencidos. Pero mira el versículo 10, dice, por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. A todos, aún a los que te fastidian la vida. Sí, mujer, aún a tu marido que se fue con otra, si puedes hacerle bien, hazle bien. Y dice, y en especial a los de la familia de la fe. Perdóname, pastora Jenny, sé que esto es de enseñanza, pero se me sale el predicador que hay adentro. No, pastor, excelente, excelente, muy conmovida por lo que estás diciendo. Y es que el Espíritu Santo nos ayuda. Y eso es lo que debemos pedir cada día. Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame a amar, ayúdame a cumplir la ley del amor, con todas esas características y acciones que podemos tener. Y una segunda verdad que queremos compartirles es que el Espíritu Santo no solo nos capacita para cumplir la ley del amor, sino que también nos capacita para vencer la carne. Nos capacita para vencer la carne. Leamos Gálatas 5 a partir del versículo 16. Dice así, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella.
Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y este texto nos presenta la lucha. Y hay dos naturalezas que operan en el cristiano: la naturaleza del espíritu o la naturaleza pecaminosa. Y en cualquier momento, quizá en nuestra vida, viviremos por una o por la otra. Y aquí Pablo, por supuesto, nos anima y anima a los Gálatas a vivir por el Espíritu. Y en esta noche nos anima a ti y a mí para que vivamos en el Espíritu. Y es que esta naturaleza pecaminosa, la palabra naturaleza pecaminosa en la traducción griega es la palabra sars, que en algunas versiones de la Biblia se traduce como carne, carne. Y cuando dice que la carne se opone al espíritu, no se refiere a una posición entre la naturaleza física, en este caso el cuerpo, o nuestra naturaleza espiritual. Se refiere más bien a la parte de nuestro ser, por un lado, que desea el pecado en oposición a otra que desea a Dios, que desea a Dios. Entonces Pablo dice, oiga, ustedes en algún momento tienen que decidir, oiga, ¿por qué lado se van a ir? ¿Cuál va a ser la guía para sus vidas? ¿Cuál va a ser la guía para sus vidas? Entonces, pastor, ¿cuál es precisamente esta naturaleza del conflicto entre el deseo del espíritu y los de la carne? Gracias, Jenny. Bueno, pues la naturaleza es que son dos polos totalmente opuestos. O sea, son como dicen por allí, agua y aceite. Totalmente opuestos. Son deseos totalmente diferentes. Pienso en la creación del Señor y pienso en una oveja. Una oveja, por naturaleza, es un animal muy limpio. Y como es limpio, quiere evitar el lodo, el barro, a como dé lugar. En oposición está el cerdo. Si usted ha ido un día a un parque por allá, Panaca o algo así, ve que a ellos les fascina revolcarse ahí. Por eso, esa naturaleza, así usted agarre un cerdito, lo bañe, lo peine, lo perfume y lo coloque en la sala, pues ahí va a estar contentico un rato, pero ya que le abran la puerta, va a salir corriendo y se va a ir a buscar el barro. Y pienso en el relato del diluvio. La Biblia dice que cuando ya termina la lluvia, ya no hay lluvia, Noé dice, bueno, ¿y el agua cómo estará? ¿Ya bajarían los niveles? ¿Cómo saberlo? Y entonces por allá en Génesis 8, 6, 7, dice que él abre la ventana y manda un cuervo, pero ese cuervo nunca regresó. ¿Cuál fue la razón? Pues que el cuervo, por su naturaleza, es un animal que se alimenta de carroña. Y obvio, el planeta Tierra estaba llenísimo de carroña. Todos los cadáveres de animales, de seres humanos, pues estaba allí. Y el cuervo pues no volvió porque encontró mucha comida. Entonces luego dice el texto que Noé pues envía una paloma, que es un animal limpio. Y esta fue, dio una vuelta y regresó de una. Porque limpio no disfruta de esa naturaleza. Pero después de mucho tiempo, pasados muchos días, Noé
vuelve y envía hasta que por fin un día envía a la paloma y ya no regresó. ¿Qué pudo entender Noé? Ya no hay agua, ya el agua bajó, ya no hay problema, porque sencillamente la paloma había ya encontrado un lugar limpio para ubicarse y por tanto dijo, no, ya no regreso. ¡Ah! Qué cosa tan linda. Mire, la naturaleza vieja o pecaminosa que tenemos nosotros, todos sin excepción, es como ese cerdo. Es como ese cuervo que siempre busca lo sucio, lo malo. Y ahí la tenemos, que tenemos que tenerla controlada, pero todo la tenemos. Pero la nueva naturaleza, la que nos dio el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, esa nueva naturaleza es como la oveja o la paloma, que siempre van a desear lo limpio y lo santo. Es una lucha. Y recuerdo cuando prediqué la carta a los romanos en el capítulo 7, y pues el mismo apóstol Pablo nos da su testimonio. Recordemos ese texto por allá en 7:15, Pablo dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. La ley no es mala, es buena, pero la ley solo muestra el pecado. Pero dice, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. 18 dice, yo sé, mire lo que dice Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, pues ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y ojo que Pablo aquí no está diciendo, no, yo soy una víctima, no. Si uno lee el contexto, Pablo asume la responsabilidad, sí, es por mí, pero más adelante, en el capítulo 8 de Romanos, que es el capítulo del Espíritu, pues Pablo dice, pero hay victoria, gloria a Dios, en el Espíritu Santo hay victoria, porque recuerda, no es con tu fuerza de voluntad, no es que te mentalices y hoy esta noche digas, no, mañana no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, más rápido vas a pecar, porque es como decir, no voy a pensar en una hamburguesa, no voy a pensar en una hamburguesa, no voy a pensar en una hamburguesa, ¿en qué estás pensando? Pues en hamburguesa. Entonces aquí el punto es, en lugar de querer ganar esta guerra en tus fuerzas, déjate guiar por el Espíritu. Anda en el Espíritu. Rinde esos malos deseos a la obra del Espíritu Santo. Es sencillo, es rendirse al Espíritu. Es como levantar la mano y decir, Espíritu Santo, me quedó grande, no puedo, ayúdame. Ahí viene la victoria. Recuerden lo que dice Gálatas 5:18. Si voluntariamente eres guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Aleluya. El Espíritu Santo hace algo que profetizaron Jeremías de Ezequiel desde antigüedad, y es que el Señor iba a escribir la ley en nuestro corazón. Yo hoy no peco, no quiero pecar, no porque es que tengo miedo, no, es que la ley, el Espíritu ya la escribió en mi vida. Perdóname, Jenny, me propasé. ¿Cómo hacer para controlar este predicador? No, gloria a Dios porque nos enseñas y nos ilustras. Y analicemos un poquito estos versículos en cuanto a la naturaleza pecaminosa, brevemente. Y la idea es, cuando leemos estos pasajes, es que nosotros debemos guardarnos de cometer esta clase de pecados. En el versículo 19, que tiene que ver con las obras de la carne en el área sexual, dice, inmoralidad sexual, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La otra es impureza, es decir, prácticas y relaciones sexuales contra naturaleza. Y el libertinaje, que de una otra manera es esa sexualidad desenfrenada. Sigue diciendo en el versículo 20 también que tiene que ver estas características con el área de la religión. Dice idolatría y brujería.
Y esta primera de idolatría es la palabra que obra para, de una u otra manera, proveer un sustituto inadecuado para Dios. Esa es la idolatría, proveer un sustituto inadecuado para lo que es Dios. Y la segunda, que tiene que ver con la brujería, es fingir la obra del Espíritu. Entonces tenemos que cuidarnos, tanto en el área sexual como en la forma en que vemos y nos relacionamos con Dios. Y pastor, ¿qué sigue diciendo los demás versículos? Bueno, cuando uno mira en los versículos 20 y 21, vienen por lo menos unas 8 palabras que describen la manera en que la carne destruye las relaciones, que fue el tema nuestro en todo el mes de septiembre. Y bueno, el domingo pasado hablábamos de cómo restaurar relaciones. Y pues de estas, 4 son actitudes destructivas, como cuáles: rivalidades, especialmente la competitividad, o sea, estar peleando por todo; motivos egoístas, envidia, es decir, codiciar, ay, él porque tiene, yo no tengo, y empezar a pelear por eso; los celos, el celo, ese ego hambriento; el odio, esta actitud antagonista de siempre estar peleando, llenos de amargura. Hay gente que está envenenada con eso. Y las otras 4, pues describen los resultados de estas. ¿Qué resulta? Pues resulta discordia, buscar pleitos, arrebatos de ira. Yo soy así, si le gustó bien, y si no, ¿qué va a hacer? Disensiones, divisiones, sectarismos, pelea por todo. Pero mira, Jenny, por último, hay 2 palabras que, a pesar de ser un texto tan antiguo, es muy actual, porque se refiere al abuso de sustancias. La época de Pablo eran borracheras y orgías. Y aclaremos, orgías aquí no se refiere a prácticas de tipo sexual, sino que se pegaban una borrachera, como hoy en día alguien queda, como decimos vulgarmente en Colombia, trabado por fumar marihuana o cocaína o cosas por el estilo. Pero tienen que ver con eso, con la adicción de sustancias y esos malos comportamientos destructivos que producen un aparente placer temporal, pero que luego pasa factura. Y aquí Pablo hace una advertencia que muchos quieren ignorar. De hecho, algunos que manipulan el texto bíblico de algunas comunidades que su nombre tiene muchas letricas quieren quitar esto, pero eso está en el texto original. ¿Qué dice Pablo? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ojo, hay que subrayar esa palabra practican. ¿Por qué? Porque alguien pudiera tener, para no mencionar un pecado grosero, pero pudiera tener un arrebato de ira, se le saltó la chispa porque iba por la calle y ocurrió algo. No, no es por eso, porque probablemente como tiene al Espíritu, dice Espíritu Santo, perdóname, ya. Es los que practican, los que dicen, no, yo soy así, si le gustó, los que abiertamente hasta se enorgullecen. Yo conozco gente que no solo peca, sino que lo exhibe, se sienten orgullosos, videos fumando marihuana, videos haciendo locuras, el orgullo, no me acuerdo, pero que el orgullo de ser pecador, y hacen desfiles por eso. Ey, no, eso es terrible. Los que hacen eso, lo que están mostrando es que no han sido redimidos, no han sido regenerados y por supuesto no tienen al Espíritu Santo lleno. Así es, pastor, y es que esa vieja naturaleza debe ser realmente crucificada, crucificada. Ya que en el versículo 24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y con sus deseos. Y de una otra manera, lo que Pablo quiere explicar aquí es que el creyente que se identifica con la muerte de Cristo, con su sepultura y con su resurrección, porque no solamente es
Cristo no solo murió por mí, sino que yo morí con Cristo. Yo muero con Cristo. Cristo murió por mí para librarme de ese castigo del pecado, pero yo debo morir cada día a esa carne, a ese poder del pecado en mí. Debo morir cada día, crucificarlo, morir. El apóstol Pablo nos dice que la carne ya ha sido crucificada. Nuestra responsabilidad como creyentes es creer y obrar basándonos en ese hecho y en esa verdad, que la carne ha sido crucificada. Esto entonces nos lleva a acciones. Es que no debemos proveer para los deseos de la carne, alimentándola y alimentándola. Más bien, debemos proveer para el espíritu, para hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Alimentando el espíritu, alimentando el espíritu, teniendo una comunión constante con Dios, sometiendo nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro cuerpo al Señor, leyendo su palabra, ayunándolo, buscándolo diariamente para pedir que el Espíritu nos ayude, porque como ya lo hemos dicho, no podemos solos, necesitamos de la ayuda del Señor, pero también no alimentemos la carne. Tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos. Permitamos más bien que sea el Espíritu Santo el que obre en nuestra vida y más bien fortalezcamos el Espíritu para que de una u otra manera esa carne se debilite. Entonces, reflexiona y piensa en un momento. ¿Qué obras de esa naturaleza pecaminosa estás viendo hoy en tu vida? Y de pronto, de una otra manera, tú la has ido alimentando, alimentando, alimentando. ¿Qué tal si lo cambias? Y en vez de alimentar esa naturaleza pecaminosa, alimentas tu espíritu a través de una relación con Dios y lo que ya hemos dicho. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para cambiar eso? Alimentar el espíritu. Y pastor, ya para terminar este tercer punto, el Espíritu Santo nos capacita ¿para qué? Bueno, el Espíritu Santo nos capacita para producir fruto. Y este tal vez es uno de los textos más conocidos por los cristianos. Yo me lo memoricé en la Reina Valera, pero bueno, tengo que hacer el ejercicio para aprenderlo en otras versiones. Y en la NBI dice, en cambio, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y oye el versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Y aquí está el punto, es que el legalista pues es aquel que se enorgullece porque, no, es que en nuestra iglesia las mujeres no se pintan el pelo, tenemos el pelo largo, no comemos esto, no tomamos tinto, y eso lo lleva a enorgullecerse porque dice, no, no hacemos lo malo, no hacemos esto. Y tristemente el libertino a veces se enorgullece de hacer lo malo, no, es que en la iglesia donde yo estoy allá uno puede tomar y hacer y deshacer. Ese es un contraste, el fruto es lo que el espíritu produce. Es decir, cuando una persona está realmente rendida por el espíritu, controlada por el espíritu, esa persona lo va a evidenciar en el carácter, en el amor, gozo, paz. Es en eso. En cambio, la carne lo que produce es muerte. Muerte, no ayuda para nada. Jenny, que esto de la palabra fruto, ¿cómo lo podríamos entender un poco más? Así es, y es que la palabra fruto nos lleva al mundo de la agricultura, ¿no? Cuando tenemos un árbol, ¿sí? Y este produce un fruto.
Y vean que este fruto que uno puede ver es un fruto gradual. E igualmente, el fruto del Espíritu en nuestra vida también es gradual, ¿sí? Como sembrar una papa, cuando tú siembras una papa o una yuca, esto es gradual, tú lo ves crecer gradualmente. Asimismo es la obra del Espíritu Santo en cuanto al fruto en nuestra vida, es gradual, es poco a poco, poco a poco, poco a poco, no es de forma automática y ya, ¡pum!, sino es gradual. ¿Y cómo se nota eso? A través de las circunstancias de nuestra vida que lo podemos ver. Quizá tú puedes decir hoy en alguna situación, oiga, uy, yo no hubiera reaccionado así años antes, yo no hubiera reaccionado con esta paciencia, yo no hubiera reaccionado con este amor años antes porque era terrible, pero vemos cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros de forma gradual para que un día lleguemos y para que podamos ser cada día un poco más como Cristo. Qué lindo, y me haces pensar en mi propia experiencia en esta lucha contra la ira, pues desde que conduzco carros, desde 1998 he crecido en eso y a veces me aterro y digo, ¿yo hice eso? O sea, algo bueno, ya doy la vía, ya permito esto, y sigue, no, como que ya la tomo con calma. Pero bueno, en segundo lugar, el fruto del Espíritu también es inevitable. Óyelo bien, es inevitable. Cuenta una historia que un hombre murió y fue enterrado bajo una losa de mármol, pero de alguna manera había una bellota ahí metida en su tumba, la colocaron allí tal vez y bueno, ahí estaba. Y con el tiempo, de alguna manera muy gradual y desapercibida, esa bellota creció y fue tal su fuerza que rompió el mármol. ¡Wow! Y uno se pregunta, pero ¿cuál tiene más fuerza, el mármol o una pequeña semilla? La verdad es que si alguien tiene al Espíritu Santo dentro de él y tiene la semilla de la palabra, no importa, no importa cómo sea la situación, inevitablemente van a producirse cambios. Las personas van a ser transformadas, no van a ser ni la sombra de lo que un día fueron. Entonces la pregunta es, ¿qué semillas estamos permitiendo que se siembren en nuestros corazones? Y les quiero reafirmar, nosotros somos salvos por la fe, no por dar fruto. Gracias a Dios muchos se van a salvar, porque si fuera por dar fruto, pues en la olla. Pero la verdad es que una persona salvada por la fe tiene que ir dando fruto. Pero ¿qué más podemos hablar del fruto? Así es que el fruto también tiene raíces internas, porque no es solamente rasgos o características que se ven, sino que tiene raíces adentro, desde el corazón, desde el carácter. Y eso es lo que produce esa vida, ese fruto. Y es que pudiéramos nosotros quizá tener un árbol de manzanas, un manzano, y uno pudiera ver ese árbol sin fruto y uno coger manzanas y pegarlas y pegárselas ahí. Y uno podía decir, ah, no, es que ese árbol ya da fruto, pero realmente es que no. Las manzanas no son lo que dan vida, son una señal de que el árbol está vivo. Y la vida produce el fruto, no a la inversa. Por eso tiene raíces internas. Esas son las que producen ese fruto. Esa vida en el espíritu es la que nos da como esa capacidad para producir ese fruto que se exterioriza, pero tiene raíces internas. Entonces, debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque no es solamente como una apariencia, aparentar ser, aparentar tener fruto. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje realmente en todas las áreas de nuestra vida,
en esas raíces profundas, en ese corazón, en ese carácter para producir un fruto externo, pero que verdaderamente salga desde adentro y no solamente por apariencia. Wow, tremendo, genial esto. Este ha sido un estudio bastante profundo, de pronto un poquito demorado, pero es que es clave entender esto para poder disfrutar de lo que enseña la carta a los Gálatas. Así que ojo, en cuarto lugar, el crecimiento cristiano es simétrico. Cuando uno lee el texto, Pablo dice, el fruto del Espíritu es, y menciona 9 características. No dice los frutos, sino el fruto, que es solo uno. Jonathan Edwards, quien fue un gran predicador del pasado, valdría la pena que buscaran libros de él. Él lo escribió así, él dice, existe una concatenación de las gracias del cristianismo. Es decir, que no logras que una parte crezca, es decir, usted no dice, no, yo crecí en gozo, pero en dominio propio no. No, no tiene sentido. Debemos tenerlas todas. Y realmente, como algún escritor lo dice, y me uno más con él, dice, el fruto del Espíritu es amor. Y las otras son manifestaciones del amor. ¿Cómo se evidencia el amor? En gozo. El amor se evidencia en paz. El amor se evidencia en dominio propio. Entonces, realmente el fruto del Espíritu es ese, amor. Pero Jenny, ¿cómo entonces puede el fruto del Espíritu echar raíces en nuestros corazones y producirse en nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos? Algunos están preguntando, bueno, esta enseñanza muy buena, pero ¿cómo lo hago? Así es que debemos recordar para esto, para producir ese fruto, debemos recordar que nosotros somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo, somos de Cristo, no somos del mundo, somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Y esa es como el ser del cristiano, que somos de Cristo y debemos trabajar cada día o permitir que el Espíritu trabaje en nosotros para producir ese fruto que realmente es el carácter de Cristo. Y lo otro es, como ya lo hemos dicho, es que debemos andar guiados por el Espíritu. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe, que nos lleve de su mano, que nos muestre el camino, que nos diga, oiga, eso está mal, eso está bien, mira, haz esto, haz aquello. Y cada día permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, recordar que somos de Cristo, no del mundo. Entonces, no debemos parecernos al mundo, sino a Cristo y permitir que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en cada aspecto y en cada detalle de nuestra vida. Qué tremendo esto. Y pues debe quedarnos claro también que esto no es un ejercicio intelectual solamente, porque hay gente que dice, no, yo me sé los dones del Espíritu, yo conozco esto. No se trata de eso. Se trata sencillamente de una relación. No es información, es una relación. Es caminar, es hacer del Espíritu Santo nuestro mejor amigo. Y en esa relación permitir que Él nos influya, que Él nos afecte de manera positiva, nos transforme de manera que cada día seamos más como Cristo. Que cuando la gente te vea a ti, me vea a mí y diga, hey, pero esa persona, ¿cómo cambió? Es diferente su carácter, su temperamento. Porque mucha gente no cree en Cristo por el mal testimonio. ¿Cuál mal testimonio? Personas que llevan años en la iglesia, pero no cambian. Pero cuando cambian, eso impacta. El mismo apóstol Pablo era prueba de eso. Este que era un perseguidor, que era esto, ahora mírelo. ¡Wow! Qué lindo cuando la gente diga, este era un iracundo, un chismoso, un amargado, lleno de odio, vomitaba veneno.
Ahora no, busca restaurar, amar, lindo. Mi querida Jenny, tenemos que ir terminando. Creo que esta ha sido una de las enseñanzas más largas, pero si lo analizan, mis queridos hermanos, valió la pena. Examínate, examinémonos en esta noche y preguntémonos, oiga, ¿qué tanto fruto he permitido que el Espíritu produzca? ¿Qué tengo que empezar a hacer o a dejar de hacer? ¿Cómo está tu relación con Dios? Tu vida en la palabra. De hecho, en ocasiones el tiempo de ayunar nos ayuda para doblegar esa carne. Eso nos va a ayudar, es realmente necesario. Y pues como empezamos con la historia, pues recordemos que al igual que la historia de esa niña que tocaba esa tecla y molestaba, tú te puedes pasar el resto de la vida ahí, y lo que hace a producir en la gente es, uy, qué fastidio ese disque evangélico, pero mire, ahí haciendo tocar la tecla. Pero ¿qué tal si le permitimos al Espíritu Santo, si lo invitamos? Decimos, Espíritu Santo, mira, no sé sacar buena música y nos dejamos guiar. Lo más seguro es que nuestra vida será una linda melodía, armoniosa, que la gente va a decir, wow, cómo han cambiado esas personas. Recuerda estas tres cosas. El Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley del amor. El Espíritu Santo nos capacita para vencer la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo nos capacita para producir fruto, es decir, para ser más como Cristo. Pastora Jenny, una frase final y ora por todos nosotros para que podamos encontrar esa verdadera libertad. Amén, así es, pastor. Y queremos que escribas esta frase en tu mente, en tu corazón, en tus notas también. Si a Dios queremos agradar, con el Espíritu Santo debemos caminar. Si tú quieres agradar a Dios y vivir para agradar a Dios, debes permitir que el Espíritu Santo camine contigo. Oremos. Oremos y pidámosle al Señor que Él nos ayude, que Él nos ayude y que el Espíritu Santo nos capacite. No de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a Cristo. Señor, en esta noche queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas. Una vez más te decimos, no podemos solos. Espíritu Santo, no podemos solos. Te necesitamos. Necesitamos que tú te sientes a nuestro lado. Necesitamos que tú nos tomes de la mano. Necesitamos que tú controles todo nuestro ser. Te necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios. Te necesitamos para poder ser más como Cristo. Te necesitamos para ser verdaderos creyentes que puedan vivir a la luz del Evangelio y a la luz de la eternidad. Permítenos, Señor, poder crecer. Señor, ayúdanos a quitar de raíz el pecado que hay en nuestra vida. Si hay algún mal hábito, pensamientos, sentimientos, acciones que van en contra, Señor, de la naturaleza que tú has puesto en nuestro corazón, de ese espíritu verdadero, te pedimos que tú nos ayudes a sacarla de nosotros. Y como lo dice Hebreo, Señor, ayúdanos a luchar contra todo, contra el pecado, ayúdanos a luchar con la sangre contra el pecado y permítenos poder avanzar y que en nuestra vida se evidencie ese fruto de tu espíritu, que lo contrario, no obras de la carne, pero sí fruto del espíritu. Por favor, ayúdanos y permite que a través de nuestra vida otros te puedan conocer a ti y puedan glorificar tu nombre. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastora Jenny. Un abrazo para ti. Que el Señor siga guiando y guardando tu vida. Amén. Muchas gracias, Pastor. Bendiciones, iglesia. Bueno, amados hermanos, recuerden que estamos empezando nuestro último ciclo de escuelas. La escuela básica, membresía, madurez, ministerio, misión, la escuela avanzada. No te estanques,
Tienes que crecer para que puedas aplicar esta palabra. Así que inscríbete, hay que avanzar. Y este próximo viernes nos conectamos por este mismo canal para orar, para interceder, para clamar al Señor. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, pero la oración, nuestra consagración, es clave para permitir que el Señor lo haga. Así que no, por favor, no vaya a faltar. Conéctese e invite a otras personas a seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Permíteme orar por ti para cerrar este tiempo. Señor, muchas gracias por esta linda enseñanza, por esta linda palabra. Gracias porque tu palabra es la verdad. Tu palabra nos cambia y nos transforma. Danos, Señor, la capacidad de escuchar, pero sobre todo de practicar, de llevar a la práctica lo que tú hablas a nuestra vida. En esta noche, dale a tus hijos paz, dale descanso, aleja de ellos el pecado, el peligro, la maldad. Llénalos de tu presencia, dales protección y provisión. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Con gozo decimos amén, amén. Gran abrazo, iglesia. Seguimos juntos extendiendo el reino de Dios a las generaciones. Chao, chao.